Gloria. Bien, chicos, continuaremos para ya concluir con esta parte. Ya habíamos hablado del lóbulo parietal. Y continuamos en esta parte. Al ser el lóbulo parietal, perdón, es decir, el lóbulo parietal una parte sensitiva, también tenemos el reflejo de lo que es el homúnculo de Painter, pero con lo que es la corteza motora sensitiva. En esta parte sensitiva vemos los segmentos más agrandados en relación a la corteza cerebral, por lo tanto tienen mayor presencia de terminaciones sensitivas en lo que es el rostro, la boca principalmente y la mano. Ahora bien, tenemos el lóbulo occipital y el lóbulo occipital está conformado principalmente por las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. La característica de estas áreas que se ubican en el lóbulo. Doc, se le escucha un poco cortado. Ya. A ver, espérame. Glorita, por favor, comunica a tu grupo que ya no voy a aceptar más, ya no van a ingresar más. No sé cuántos son en la reunión en este momento. 22, está bien. Ya. A ver, voy a repetir. Les decía que en el lóbulo occipital vamos a encontrar las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Y estas áreas que están en este lóbulo se especializan en el área visual. ¿Ya? Entonces, el área 17 de Brodmann corresponde al fondo y a los labios de la cisura calcarina que está por aquí debajo. ¿Ya? Esta cisura calcarina que es una parte fundamental del lóbulo occipital
Por lo tanto, viene a ser el centro primario de la visión. En este centro se recibe los mensajes retinianos a través de los nervios ópticos, lo que es el quiasma óptico, los tractos ópticos, el cuerpo geniculado lateral y las fibras geniculocalcarinas. Bien, en esta área, en el área 17 de Brodmann, vamos a tener que de aquí van a emerger o van a ir fibras cortas a las áreas 18 y 19 de Brodmann para conseguir una visión clara de los objetos con presencia de la luz. Entonces, el campo cortical de la mácula de la retina del ojo tiene una representación en el polo occipital del hemisferio cerebral, lo que hace posible una visión nítida, clara. El área paraestriada, o denominada área 18 de Brodmann, es la que rodea el área estriada y se localiza por fuera del área 17. Tiene una mayor representación en la cara superolateral. Esta área se va a relacionar con la percepción de los reflejos que provocan movimientos oculares, además de asegurar la fijación y la fusión de las imágenes. Luego tenemos al área 19 de Brodmann, y esta área permite el reconocimiento de los objetos, los colores, la percepción de las letras y la noción de la distancia. Ahora hablemos del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que está aquí pintado en rosa, se localiza principalmente en las áreas relacionadas con la audición. Entonces, vamos a tener el área primaria de la audición, que es el área 41 y 42 de Brodmann. Esta área precisamente se encuentra en el fondo de la cisura lateral, aquí adentro, y en la circunvolución transversa de la primera circunvolución temporal. Esta área permite apreciar el timbre, la intensidad y el tono de los sonidos. Va a recibir fibras del cuerpo geniculado medial, alcanzando la corteza auditiva a través de las radiaciones auditivas que transcurren por la porción sublenticular de la cápsula interna. Luego tenemos el área suplementaria de la audición, que es el área 22 de Brodmann. Y esta área se sitúa en la primera circunvolución lateral
junto con las áreas 41 y 42 de Brodmann y nos ayuda a interpretar la naturaleza de los estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite reconocer el tipo o clase de sonidos y la comprensión de las palabras. En esta parte es importante que les mencione que estas áreas auditivas son las que van a recibir estímulos auditivos, en este caso de ambos oídos. Bien, luego tenemos el área auditiva de Wernicke. Esta área auditiva se sitúa en la porción posterior de la primera circunvolución temporal en el hemisferio dominante. Tiene la función de interpretar, asociar los sonidos del lenguaje, lo que son las palabras. Facilita interpretar, reconocer y disponer las palabras en lo que son los pensamientos ordenados. En esta área se cumple el nivel más alto de la función cerebral, como es la inteligencia. Esta área y el área del lenguaje articulado van a estar conectados entre sí por un haz de fibras nerviosas. Este haz de fibras nerviosas se denominan fascículos arqueados o unciformes que se han estudiado anteriormente. Otra área es el área de la olfacción, que va a ser el área 28 y 34 de Brodmann, que se van a localizar en el gancho y uncus de la quinta circunvolución temporal. Recibe mensajes de la cintilla olfativa y del lóbulo límbico. Se integra con el área piriforme y recibe fibras de la estría olfatoria lateral. En este lóbulo temporal podemos describir una última área, que es el área de conocimiento de la cara, que se ubica en la cara interna de la corteza cerebral, en el segmento medial del lóbulo temporal y el sector anterior de la quinta circunvolución occipital. Entonces, en este caso, cuando existe la lesión de esta área específica, la persona tiene la incapacidad para reconocer las facciones de las caras o rostros de las personas que ya conoce. Con esto he terminado de describirles de forma específica las áreas de las que están compuestos todos los lóbulos del cerebro. Entonces, ahora vamos a hablar del cerebro y el lenguaje. ¿Por qué aparte? Han escuchado ustedes que tanto en el lóbulo temporal, con mayor predominancia, se encuentran las áreas del lenguaje de forma específica, las áreas de la audición
Y luego tenemos las áreas del lenguaje, ya que el lenguaje es de forma predominante una función del hemisferio izquierdo. ¿Por qué no en el hemisferio derecho? En el hemisferio derecho tenemos también un poco de lo que es el lenguaje, pero existen mayores áreas, mayor predominancia en el hemisferio izquierdo. Entonces, en el lado derecho, en el hemisferio derecho, existe una buena comprensión, aunque no crean, de lo que son los insultos y las palabrotas. Y en el lado izquierdo, el lenguaje normal, diremos así. Además que si se daña el hemisferio izquierdo en una edad temprana, cuando uno es niño, en la infancia, entonces el hemisferio derecho se apodera de la función del lenguaje. Esta función en las que el cerebro, la corteza cerebral, acomoda las neuronas para cumplir otras funciones, además de las que les corresponde, ¿saben lo que es, cómo se llama? Bueno, se denomina plasticidad cerebral. Entonces, gracias a esta propiedad, si hubiera una lesión del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho cumpliría tranquilamente con todo lo que es la función del lenguaje. Se puede considerar que en el ser humano estas áreas están bastante desarrolladas y bastante específicas, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Por lo tanto, el lenguaje va a tener, en el lenguaje vamos a tener la participación de ambos hemisferios, pero con mayor intensidad o con mayor proporción en el hemisferio izquierdo. Otro factor importante del lenguaje es que de forma temprana, de forma temprana, las funciones del lenguaje, lo que es la corteza y el cerebro mismo, están bastante desarrollados. Una de estas áreas que les digo que están bastante desarrolladas en el lenguaje va a ser el área de Broca. Y recibe este nombre gracias al doctor Broca, que lo ha descubierto de forma primaria. Esta área de Broca está localizada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un paciente se daña o ha podido tener un daño en esta área específicamente, va a perder la capacidad de hablar. Otra área que se especializa en el área del lenguaje va a ser el área de Wernicke. Y esta área está cerca al área de Broca, pero en el lóbulo temporal, justo lo que es al lado del córtex auditivo. Entonces, es en esta área de Wernicke donde nosotros entendemos el significado del lenguaje. Por lo tanto, si hablamos de un daño en esta área,
se llamaría una afasia de recepción. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no sería capaz de entender lo que se le está diciendo. Ocasionalmente, cuando alguien tiene un daño en las conexiones entre lo que es el área de Wernicke y el área de Broca, nos va a llevar a una lesión denominada afasia de conducción. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas personas que presentan esta lesión pueden entender el lenguaje bastante bien y claro, pueden producirlo de forma igual, tal cual, pero no pueden repetir algo que acaban de oír. Es otro tipo de lesión. Ahora, otra área importante en el lenguaje es el giro angular, que está justo por encima y por debajo del área de Wernicke. Y esta área sirve como conexión entre los centros del lenguaje y el córtex visual. Es como que manda la información de lo que estamos mirando y lo que estamos escuchando. Por lo tanto, si esta área se daña, la persona sufre una incapacidad para leer y en ocasiones una incapacidad para escribir. En esta última, no es por una falla motora, sino por una falla en la conexión para entablar y relacionar lo que es la escritura y el movimiento de forma específica. Bien, chicos, hasta aquí entonces termino la otra clase y hasta dentro de una hora voy a enviar a Gloria los grupos conformados con la de la clase anterior y los nombres de los temas que van a desarrollar con las características que deben presentar. Posteriormente también les voy a dejar la tarea para el día martes. Entonces, si no hay más, nos vemos el día martes, chicos. Está bien, Doc, hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego, doctora.